¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a este segundo módulo en el cual vamos a hablar acerca de temas importantísimos en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Me presento, soy licenciado en enfermería, Jesús Esteban González López, pertenezco a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y de la mano de todos ustedes vamos a ir avanzando semana tras semana en este curso para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Una vez pautadas estas líneas, vamos a comenzar explicando qué es una clínica de insuficiencia cardíaca. Si bien ya lo hemos visto en temas anteriores, no está de más recordar puntos muy específicos, que es quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es la meta y la finalidad de que ustedes, pacientes, pertenezcan a la clínica de insuficiencia cardíaca y el por qué está hecha. ¿Va? La clínica de insuficiencia cardíaca no es únicamente un cardiólogo, un enfermero, un médico en el particular. Somos un conjunto, un equipo interdisciplinario en el cual nuestra meta principal es la salud del paciente y el bienestar del paciente que vive con insuficiencia cardíaca. El tratamiento tiene que ser siempre personalizado. No va a ser el mismo tratamiento que le demos a un paciente que a otro. Aunque la enfermedad pueda parecer la misma, el tratamiento va cambiando dependiendo el tipo de paciente y el tiempo que lleve de evolución esta enfermedad. Así que vamos comenzando. Siguiendo con esto, vamos a hablar acerca de los números secretos que tiene el corazón. Vamos a aprender y a desmenuzar paso a paso cómo revisar mis constantes vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, cuánto ejercicio puedo hacer. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo dónde registrarlos también, que es bastante importante. Y uno que otro dato de alarma que nos puede ayudar bastante, a final de cuentas, a detectar pequeños datos de descompensación y posterior a eso, qué hacer cuando presentemos, si es que llegamos a presentar algún dato de alarma. Entonces, también, que no se pierda esta hermosa costumbre, vamos a recordar qué es la insuficiencia cardíaca, partamos de ahí, y es esta condición en la que el corazón, por alguna u otra razón, no bombea sangre adecuado, ¿va? El corazón es insuficiente, el latido no permite que salga la cantidad correcta de sangre rica en oxígeno hacia el resto del cuerpo. Entonces, sencillamente y en resumidas cuentas, es esta condición en la que el corazón no bombea adecuadamente la sangre al resto del cuerpo. Pero vivimos rodeados de números, la verdad, es que existen números para todos. Tenemos números desde cuántos años tenemos, la fecha de nuestro nacimiento, los números que nos ayudan a contar en dinero, en tiempo, en distancia. En este caso que estamos enfocados únicamente a la insuficiencia cardíaca y al registro de ellos, tenemos que tener en cuenta cuáles son los números que más nos interesan, el por qué nos interesan y sobre todo el buscar qué número es el que nos va a llamar más la atención o qué número nos puede dejar un poquito más relajados. Para ello y para tener un registro de estos números es necesario recordar el primero, que es un estudio pequeñito, fácil, bueno, bonito y barato, que les van a realizar en la consulta posteriormente con un ecocardiógrafo, que es un ecocardiograma o un ultrasonido del corazón. ¿Va? ¿Por qué es importante que les realicen este estudio o realizarse este estudio en la consulta de cardiología? Porque durante el ultrasonido, durante el ecocardiograma, hagan de cuenta que estamos partiendo el corazón a la mitad, hacemos un corte y vemos cómo se encuentran las cavidades del corazón, las cámaras del corazón, que son los ventrículos y las aurículas, y vemos el porcentaje de sangre que sale hacia el resto del cuerpo, sangre rica en oxígeno, que es la que nos permite trabajar en el día a día y de ahí partimos también para dar un tratamiento adecuado y personalizado para cada paciente. Así que este primer número a recordar se conoce como número FEBI, que es fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Recuerden que el corazón está dividido en cuatro cámaras, dos superiores, que son las aurículas, dos inferiores, que son los ventrículos. En este caso nos estamos enfocando en la cámara de abajo del lado izquierdo, que es el ventrículo izquierdo. Y la cifra normal de este número FEBI oscila entre los 50 a 65%. ¿Qué quiere decir esto? Ponemos el ejemplo de que si tenemos un balón al cual le caben 100 mililitros de líquido, cada latido va a hacer que expulse entre 50 y 65 mililitros. Y eso es lo normal, ¿ok?
porque debe de quedar de líquido residual, debe de quedar pequeñas cantidades de sangre dentro del balón, en este caso del corazón, para que en el siguiente latido vuelva a salir. Entonces, más o menos así como la imagen que lo están viendo debajo, es como vemos el corazón, vemos las cavidades y ese pequeño círculo que estamos viendo es un pequeño mapa de cómo se contrae el corazón. Entonces, el primer número a recordar, y esto es importante también, es recordar el número FEBI. Si ya tenemos un ecocardiograma, si lo vemos en la consulta, si nos hacen un pequeño rastreo, es importante conocerlo, ya que de aquí podemos partir para ver cómo llegamos y cómo vamos durante la evolución. ¿Va? Así que para esto es importante la implementación de una bitácora en la cual nos permita llevar un registro de nuestros signos vitales, ¿ok? Signos vitales compete los datos o los números que nos interesan tanto a ustedes como pacientes, como nosotros como el equipo interdisciplinario en la insuficiencia cardíaca para saber qué tal va su tratamiento, cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo y si podemos hacer alguno que otro ajuste al tratamiento, al estilo de vida y a los hábitos que llevamos en el día a día. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a estar anotando en la bitácora y vamos a ir desmenuzando parte por parte cómo rellenar estos pequeños espacios en blanco con la información adecuada y de una manera correcta. El primero de ellos es la presión arterial, pero oye Jesús, ¿qué es la presión arterial? ¿Cómo la puedo medir? Pues miren, la presión arterial es esta fuerza con la que el corazón empuja la sangre por las tuberías del cuerpo. Estas tuberías del cuerpo se les conoce como arterias, ¿ok? Y un ejemplo, si ustedes aprietan una manguera en la cual está saliendo agua, si aprietan mucho, ¿qué va a hacer? Vamos a generar tanta presión que el chorrito va a alcanzar muchas distancias. Pero si soltamos, ¿qué va a pasar? La presión del agua cada vez es menos y permite que el flujo sea más constante y con menos tensión. Lo mismo hace el corazón, ¿va? Este es un ejemplo que ponemos y de aquí vamos viendo. Cada vez que el corazón se contrae, que los ventrículos se contraen, hacen como que se apachurran, manda una cantidad grandísima de sangre que se llama presión sistólica, que es cuando el corazón se contrae. Pero cuando este globo se relaja, se le llama presión arterial diastólica, que es la relajación. De ahí los famosos dos números o dos cifras que siempre vemos en la presión arterial. ¿Cómo tomarla? ¿Cómo hay que medirla? Porque no nomás es decir, tengo 120/80, como lo estamos viendo en la imagen. No. De preferencia, hay que conseguir un aparato, un manómetro que sea de brazalete, ¿va? Que sea para el brazo, no para la muñeca, ya que estos nos dan una medida tan adecuada como los que son de brazalete. Y con estos cuatro sencillos pasos podemos checar la presión arterial sin ningún problema y con datos verdaderos. El primero es que cuando estemos tomando la presión no hay que conversar. El simple hecho de estar hablando, de articular palabras, modifica la medición durante el proceso que está inflando el brazalete. Entonces, no hablamos, vamos a apoyar el brazo a la altura del corazón, como están viendo en la imagen, y posterior vamos a colocar el manguito sin que esté en contacto con la ropa. En muchas ocasiones solemos decir de que no, es que la blusa está muy delgadita o de que pues, tengo camisa muy larga, ¿cómo le puedo hacer? Sí o sí tenemos que estar con la piel descubierta. ¿Por qué? Porque la tela amortigua todavía un poco más el momento de que el aparato empiece a medir. Entonces, la medición que dé el aparato con la ropa no va a ser 100% fidedigna. Entonces, piel con brazalete, hacemos la medición. Y esto es sumamente importante. Tenemos que utilizar el brazalete adecuado, ¿va? Existen tres tipos de brazaletes que son los más comunes: el pediátrico, el estándar, que casi siempre lo vamos a encontrar en todas las farmacias o en hospitales, y también el brazalete de mayor diámetro, de mayor dimensión, que suele ser de color café o tinto, ¿va? Tiene que ser uno que ajuste exactamente a su brazo, que no les quede ni muy flojo, pero que tampoco apriete demasiado, ¿va? Y que pueda cerrar sin ningún problema. Una vez que ya supimos cómo tomar la presión arterial, hay que ver cuáles son los números que estamos buscando obtener. El más común es el 120/80, lo han escuchado, lo hemos visto, pero hay que ver qué otros números pueden salir o qué combinaciones pueden salir. De aquí que les presento esta pequeña tabla para tener en cuenta.
Vamos a partir de lo normal hacia lo alto y luego nos pasamos hacia lo bajo, ¿ok? Como normal, la presión sistólica, recuerden que es cuando el corazón se exprime, tiene que estar entre 120 y 129 milímetros de mercurio, ¿va? 120, 129, todo pasamos como normal. Y la diastólica, que es cuando se relaja este baloncito, que es el ventrículo izquierdo, tiene que estar entre 60 y 80 milímetros de mercurio. Si tenemos 124,69 está normal. Si tenemos 120,80 está normal. No se preocupen. Se considera prehipertensión, esto es muy importante. Recuerden que no existe la presión, que yo soy de presión alta y es normal en mí. No, no existe. Es presión alta hasta demostrar lo contrario y se tiene que dar tratamiento o cambios en el estilo de vida. ¿Y por qué hago este comentario? Porque está esta zona que se llama prehipertensión, que son los pacientes que suelen arrojar cifras de 130 a 139 ahí en ese límite y de 80 a 89 de presión diastólica. Ya cuando hablamos de hipertensión grado uno que ya requiere uso de medicamentos y aparte cambios en el estilo de vida, son cifras que superan los 140 a 159 de sistólica y los 90 a 99 de diastólica. Hipertensión grado 2 toda medida que supere los 160 sobre 100 y una crisis hipertensiva, toda medida que supere los 180 sobre 110. Ahora vámonos del lado contrario y estamos viendo ahora la hipotensión, que es la presión arterial baja. Importante, aquí también existe una zona gris, pero para eso estamos, para solucionar dudas. Porque como tal nos dice que la hipotensión son cualquier cifra menor a 80-60 de presión arterial, ¿ok? Pero si un paciente tiene una presión de 80-60, se siente completamente bien, puede hacer su actividad física, no se cansa, no hay mareo, no hay fatiga, solo es un número bajo, ¿ok? La presión arterial baja con síntomas es la que sí nos llama la atención y sí tenemos que tomar cartas en el asunto. Entonces, nada más para que tengamos ahí una idea de qué números son los que tenemos que tener en cuenta al momento de checar la presión arterial. Vámonos ahora con el siguiente eslabón de la bitácora, que es el pulso o la frecuencia cardíaca. Para empezar, ¿qué es la frecuencia cardíaca? El corazón va a latir, el corazón no descansa, late las 24 horas, pero la cantidad de latidos en un minuto es lo que nos importa. ¿Cuántas veces late en un minuto? Es lo que vamos a estar registrando. No van a estar todo el día registrando la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer y cuál es la manera correcta? Normalmente, el corazón en una persona en reposo tiene que estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Pero en pacientes con insuficiencia cardíaca, tenemos que estar en una meseta de 60 a 70 latidos por minuto, no más y no menos. Podemos ser un poco permisivos en el menos, hasta 55, pero lo ideal es que esté en reposo entre 60 y 70. Esto va a lograrlo, o esta meta la vamos a alcanzar con la ingesta o la toma de medicamentos especializados para la frecuencia cardíaca, que eso lo vamos a ver en temas más adelante. Uno de esos medicamentos son los famosos beta bloqueadores y algunos que ayudan como la ivabradina, entre otros que el médico les va a recetar en cada consulta que vayamos, ya sea las dosis o el tipo de medicamento. Pero ¿por qué nos importa que tengamos esta frecuencia cardíaca en reposo? Porque el corazón consume menos oxígeno. Si no está revolucionado, pongamos el ejemplo de un carro, si el carro está detenido y lo tenemos revolucionado, ¿qué va a pasar? Se va a desgastar más el motor, vamos a gastar más gasolina, pero no estamos avanzando. El corazón es lo mismo. No, no nos sirve que el corazón esté acelerado si estamos en reposo. Se va a desgastar nuestro motor y vamos a desgastar nuestra gasolina. Entonces, con un corazón que esté con una frecuencia cardíaca adecuada, va a consumir menos gasolina, que en este caso es el oxígeno, y va a funcionar muchísimo mejor para cuando lo necesitemos. ¿Y cómo lo medimos? En la actualidad existen ahora sí infinidad de aparatos que nos permiten registrar nuestra frecuencia cardíaca. Este es uno de ellos, los smartwatch, los relojes inteligentes. Ahora sí, de casi todas las marcas, colores y sabores tienen sensores, que es esa famosita luz verde que sueltan estos tipos de relojes, que nos ayudan a medir la frecuencia cardíaca. Pero si yo no puedo conseguirme un smartwatch, no pasa nada. También existen los pulsoxímetros o los oxímetros de pulso que nos ayudan a medir, uno, la saturación de oxígeno, pero el otro factor que nos da es la frecuencia cardíaca. Que no tengo ninguno de estos dos, ok, no pasa nada. Si ya tengo mi brazalete para medir la presión arterial,
Con el brazalete también nos puede ayudar a tomar una frecuencia cardíaca. Como lo estamos viendo en la imagen, el brazalete aquí muestra que tiene 119/81 de presión arterial y en la parte de abajo a la izquierda marca el 83, que son 83 latidos por minuto. Ahí lo marca como pulso o frecuencia cardíaca. Así que lo podemos checar. Oye, pero que no tengo ninguno de estos. No pasa nada. Vamos a hacer una técnica que es una técnica análoga y vamos a medir nuestra frecuencia cardíaca palpando nuestro pulso radial, que es en la muñeca, un poquito abajo del pulgar, vamos a sentir un pequeño brinquito. Cada brinquito es un latido del corazón. ¿Qué vamos a hacer? Únicamente necesitamos un reloj con segundero o un reloj del que sea, de preferencia con segundero. Vamos a contar el número de veces que sentamos ese brinquito en un minuto y esa es nuestra frecuencia cardíaca. Si no lo alcanzamos a palpar de manera radial, que es de la mano, nos podemos pasar al pulso carotidio. Este es únicamente con aplicar ligera presión en el cuello, como lo hemos visto en las películas, en las series, justo una ligera presión. Vamos a contar cuántas veces se presenta este brinquito en un minuto y con eso quedó el registro de la frecuencia cardíaca. Entonces, de todos los factores que vamos a medir, la frecuencia cardíaca es la más fácil de medir porque existen infinidad de aparatos que nos permiten a llevar esta medición. Importante también saber cosas de la frecuencia cardíaca, en este caso que va a variar conforme va pasando el día. No es lo mismo la frecuencia cardíaca que yo tengo en reposo a la frecuencia cardíaca que yo vaya a tener caminando, haciendo ejercicio, estando estresado, estando ansioso o en un estado de alerta, ¿va? El corazón va a acelerar. ¿Por qué? Porque ahora sí el carro tiene que estar un poco más revolucionado. Del otro lado, descansar o dormir va a disminuir la frecuencia cardíaca porque estamos completamente inertes, estamos descansando, como su nombre lo dice. Entonces el corazón también descansa. No tiene días libres el corazón, pero sí tiene ratos de descanso, entonces va a latir un poquito más despacio. Pero importante, si mi frecuencia cardíaca está por encima de 120 latidos por minuto o por debajo de 50 latidos por minuto y me siento mal, sí o sí es una bandera roja y tengo que avisar a mi médico o a mi equipo interdisciplinario, porque algo está pasando y esto ya se sale completamente de la normalidad y hay que tomar cartas en el asunto. Vamos ahora con otro, que es la clase funcional. Esta clase funcional es uno que está un poquito más enredoso, pero tratamos de explicarlo de la mejor manera y cómo registrarlo. Como tal, la clase funcional es una forma que nos va a ayudar a medir qué tanto afecta la insuficiencia cardíaca a nuestras actividades diarias y cómo lo medimos según qué tanto me canse yo al hacer algún esfuerzo. Y lo clasificamos en cuatro clases o en cuatro etapas o cuatro fases, donde la primera es que el paciente puede hacer sus actividades normales sin sentir cansancio ni falta de aire, se siente perfecto. En el 2 el paciente se cansa un poco con actividades como caminar un poco rápido, ¿no? Aventarse una carrerita, tomar el transporte público, entre otras cosas. Subir, bajar escaleras, pero si lo hace a su ritmo, despacio y con su tiempo, el paciente se siente bien, ¿va? Clase 3 es este paciente que ya se fatiga incluso con actividades simples como caminar despacio o vestirse. Actividades muy pequeñas del día a día ya presentan limitaciones. Y el 4 que es el peor de todos, es esta fatiga, este cansancio, falta de aire, incluso estando en reposo, sin siquiera mover o al empezar a hablar, yo ya tengo esta falta de aire y me siento extremadamente fatigado. Entonces, con la bitácora vamos a apuntar qué tipo de clase funcional tengo en este día y vamos a ir evaluando cómo hemos evolucionado desde el día uno de la consulta hasta el día que llevemos haciendo el registro. Vamos ahora al otro, que es el edema o la hinchazón. Les pongo a Cory de nuevo, a este pequeño personaje de Salvando Latidos, que en este caso Cory está fatigado, está cansado, está sudando la gota gorda, se puede decir, está hinchadito. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene ese edema, esa hinchazón? Pues bien, el edema es cuando el cuerpo guarda agua donde no debería de guardarla. En este caso, ¿dónde la está guardando? Ya que la gravedad hace su trabajo, se empieza a acumular en las piernas, tobillos, manos, abdomen, pómulos. Entonces, ¿por qué? Hagan de cuenta que nos estamos llenando como un globito.
El común denominador de la insuficiencia cardíaca es que el corazón, como bomba, no permite que el agua, el exceso de fluido de líquido, sea drenado. Siempre pongo el ejemplo siguiente. Hagan de cuenta que tienen una cisterna en la cual están vaciando y vaciando agua, pero tienen una bomba que les está ayudando a drenarla. ¿Qué pasa si la bomba no funciona y ustedes continúan aventándole agua a esa cisterna? Va a pasar el punto en el que se va a desbordar. Este es el caso perfecto. Entonces, si yo me empiezo a desbordar, ¿qué quiere decir esto? Se empieza a acumular el agua en lugares donde no debería de acumularse. Y como lo dijimos anteriormente, la gravedad hace su tamaño, su trabajo, perdón. Entonces empieza de abajo hacia arriba. ¿Cómo lo podemos nosotros medir también? Del 1 al 5. Con esa bitácora podemos poner estos pequeños puntaje para saber qué tanto nos estamos hinchando. El 1 es que no tenemos ningún tipo de edema, ningún tipo de hinchazón. Entonces, ponemos el 1, no pasa absolutamente nada. El 2 es esta retención de líquidos, esta pequeña hinchazón, pero que desaparece el reposo. Un caso muy típico de la retención de líquidos o de un edema leve es el típico que está haciendo su jornada laboral, está sentado, estamos en el escritorio, en la computadora, y al terminar del día ya se queda marcado el tenis, el calzado, pero yo al acostarme o al levantar las piernas, se desapareció la hinchazón. Al día siguiente estoy completamente normal. Ese sería un grado 2. El grado 3 que ya es el moderado, es esta hinchazón que ya no va a desaparecer con el reposo, pero que se encuentra focalizado tanto en los pies como en la pantorrilla, pero hasta debajo de la rodilla únicamente. El 4 es mismos síntomas por encima de la rodilla. Y el quinto ya es, ahora sí que cuando la cisterna se desbordó completamente, que llegamos la hinchazón, todas las piernas hasta el abdomen, y también podemos tener hinchadas las manos, el dorso de las manos o los pómulos. Ahí vamos a ir registrando en la bitácora también qué grado de hinchazón voy presentando o al revés. Si yo llegué con un grado de hinchazón 4 y a lo largo de las consultas, a lo largo de este registro y del medicamento, ahora estoy en grado 1, entonces eso es perfecto. Ya casi terminamos de desmenuzar esta bitácora, pero ahora vamos con uno de los factores más importantes, por sencillo que parezca, la falta de aire por la noche. Es algo que nos da bastante información y nos ayuda en el tratamiento para ver si vamos bien, podemos mejorar algo o es momento de retirar algún medicamento. ¿Va? Esa falta de aire por la noche se le conoce como disnea paroxística nocturna. Se explica mejor como falta de aire por las noches. Y esto se presenta cuando una persona se despierta en la noche con mucha falta de aire y sensación de ahogo. ¿Qué suele pasar esto? El paciente que en ocasiones va, se acuesta y al cabo de 2, 3, 4 horas de ya estar dormido, se despierta con esta sensación de falta de aire, empieza a toser, se empieza a sudar, se tiene que sentar sí o sí y al cabo de unos 15, 20, 30 minutos el paciente ya puede volver a dormir. ¿Es normal? No, no es normal. ¿Y por qué pasa? ¿Va? Porque al estar acostado, el líquido que tenemos, este exceso de agua, exceso de líquido, ¿a dónde va a hacer la gravedad su trabajo? Si estamos acostados, la gravedad va a hacer que el agua inunde también los pulmones. Entonces, al estar inundados, ¿qué va a pasar? Es más difícil respirar y el cuerpo manda una señal de alerta de, oye, despiértate y párate porque no estamos respirando. Tenemos agua en los pulmones en lugar de aire. Entonces, el paciente va a presentar los signos y síntomas que platicamos anteriormente. De ahí viene de la mano el siguiente eslabón, que es con cuántas almohadas duerme el paciente. No es únicamente porque nos guste preguntar cuántas almohadas usa, de qué marca. No, la verdad es que no. Pero solemos en muchas ocasiones subestimar que nuestros signos son graves. ¿Qué es lo que suele pasar? Antes dormía con una almohada, máximo dos, pero poco a poco, noche tras noche, empecé a colocar, ahora son tres almohadas, ahora son cuatro almohadas, hasta el punto en el que el paciente ya tiene que dormir sentado. ¿Por qué? Porque si quitamos las almohadas se va a presentar otro síntoma que se llama ortopnea, y es esta dificultad para respirar cuando está acostado. La diferencia entre la falta de aire por las noches o la disnea paroxística nocturna y la ortopnea es que esta se presenta de manera súbita, ¿ok? El paciente en cuanto se acuesta, ¿qué va a pasar? Se tiene que sentar inmediatamente porque es tanto el líquido
que no va a permitir que respire con normalidad si no estoy en una posición mínimo de 90 grados. Esto sucede, recuerden por qué, por el exceso de líquido. Y el mayor ejemplo es este dibujo que estamos presentando en la diapositiva. Son pacientes que poco a poco empiezan a subestimar estos síntomas y ¿qué es lo que hacen? Duermen con 3, 4, 5 almohadas o inclusive dejan la cama y se van a un reposet porque no toleramos, no toleran estar completamente acostados. Por último, y no menos importante, es el peso en la mañana. Llevar esta bitácora, este registro del peso todos los días es muy importante, de nuevo, por este común denominador que es la retención de líquidos. ¿Y por qué retención de líquidos? Si ustedes presentan un aumento de 2 kilogramos en menos de 2 o 3 días o más de 3 kilogramos en una semana, quiere decir que algo estamos reteniendo y no es grasa. Por peor que comamos, no subimos 3 kilogramos en una semana de grasa, pero sí las podemos subir de retención de líquidos. Recuerden, esta bomba no está funcionando bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues la bomba o el cuerpo empieza a almacenar el agua donde pueda, donde quepa, porque no lo estamos sacando, no lo estamos expulsando. Y más o menos para que se den una idea, así se puede ver un paciente que ya está en grado 5 de edema y ese líquido tiene que salir de alguna manera. ¿Cómo yo puedo prevenir que se acumule tanto líquido? Haciendo este registro del peso todos los días y detectar a tiempo si empiezo con un aumento de peso de manera súbita en una semana. Si veo que, sabes que pasó una semana, si aumenté 3 kilos, ¿qué debo de hacer? Hablar al equipo interdisciplinario y ver qué podemos hacer, ya sea que necesitemos pasar algún medicamento de manera hospitalaria o modificar el tratamiento farmacológico en este momento antes de llevar a una atención de urgencias o visitar el hospital porque la falta de aire es tremenda y ya no puedo hacer mi día a día. Último eslabón, que este no viene en la bitácora, pero es importantísimo que también tengan ustedes en cuenta, ya tendremos una clase específica de salud mental, es cómo me siento el día de hoy. Esto lo pueden poner al lado de la bitácora, en un cuadernito, hacerse esta pregunta todos los días es importantísimo. ¿Cómo me siento el día de hoy? Fue un buen día, me siento feliz, sabes que estoy enojadísimo o es un día de esos que ni bien ni mal, estamos en el camino y vamos bien. La salud mental es algo muy importante, entonces háganse diario esta pregunta y regístrenla también, cómo se han sentido todos los días y eso les va a ayudar bastante a ustedes y al equipo interdisciplinario. Para finalizar, les recuerdo estos pequeños signos de alerta que de pequeños no tienen nada. ¿Y qué es un signo de alerta? El signo de alerta es si presento alguno de estos de manera inmediata, tengo que avisarle a mi equipo interdisciplinario. No me tengo que esperar a la siguiente consulta, no me tengo que esperar a que llegue, a que terminen las vacaciones, no me tengo que esperar a que pase alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo espero a que estos signos de alerta evolucionen a peor, puedo terminar en el área de urgencias u hospitalizado. ¿Cuáles son estos? Cansancio o fatiga, esta intolerancia al esfuerzo que se presenta de manera súbita o que poco a poco me he estado cansando más y más sin una explicación aparente. La dificultad para respirar, que ya hemos comentado referido a esta falta de eficiencia en la bomba que saca el exceso de líquido, por eso es esta sensación de ahogo. La taquicardia, que es cuando sienten el corazón que se les va a salir del pecho, que está bastante alterado, la hinchazón de los pies, tobillos, manos y abdomen, la ganancia de peso rápida, lo que vimos de 1 kilogramo en un día o más de 3 kilogramos en una semana, una tos seca persistente que no se quita, que no nos deja ni dormir, pero tampoco nos deja hacer nuestro día a día, porque es esta tos que no se quita con absolutamente nada. Un dolor de pecho tipo opresivo, que les falte el aire, los canse, los haga sudar frío, o, por último, y no menos importante, la pérdida de conciencia o mareo. Un mareo que también dura como la tos. Todo el día, toda la noche estoy mareado, hago cualquier movimiento y todo me da vueltas. Algo no está bien. Hay que llamar al equipo interdisciplinario para tomar cartas en el asunto. De momento sería todo. Vamos a estar también haciendo una pequeña ronda de preguntas y respuestas para también que nos den retroalimentación y solucionar cada una de las dudas que tengan. De mi parte sería todo. Que tengan un excelente día, excelente semana y un gusto haber estado con ustedes.
Gracias.